Mi nombre es Aristides Burgos Villarreal. Dirijo la Escuela Nacional de Folclore Dora Pérez de Zárate, entidad de la Dirección Nacional de Educación Artística del Ministerio de Cultura de Panamá. En este primer foro regional de moda artesanal, me corresponde hablarles de un tema que es el folclore y la artesanía panameña. En primera instancia, hablemos de qué es folclore. Folclore, de hecho, es una sabiduría tradicional de un pueblo, de un conglomerado, de un ser humano. Esta persona, a través de los años, ha aprendido estos saberes, son experiencias superadas y el folclore podemos verlo desde varios aspectos como lo es la cultura material, todo lo que se expresa en materia, la cultura social en conductas y la cultura mental espiritual a través de creencias y formas de ver el mundo y el universo. Entonces, conociendo qué folclore, también hay una vinculación del folclore con lo que hace el ser humano, con la cultura definitivamente. La cultura es muy amplia, la cultura es universal, pero el folclore se trata de una cultura más reducida, un conocimiento local sobre algunos aspectos. Es una cultura popular, practicada por un conglomerado, por un pueblo específicamente, y forma parte, pues, de lo que llamamos el patrimonio cultural. En el caso del folclore, el folclore cubre lo material y lo inmaterial, todo lo que se señala en torno a estos fenómenos folclóricos. Pero dentro del folclore, como les explicaba a ustedes, estaba la parte material. En la parte material podemos subdividir algunos ítems que están dentro de esta materialidad, lo que es la vivienda, los enseres, algunas técnicas de adquisición, técnicas transformadoras, y tenemos también las industrias químicas y domésticas. Es la transformación de algunos aspectos que le sirven al hombre, al ser humano. En técnicas transformadoras, la gente comúnmente le dice gastronomía, comida. Científicamente nosotros le hablamos de técnicas transformadoras porque se transforma, pues, ya sea en comida, en bebida, en alimento, algunos aspectos que más que todo son frutas o comestibles. En industrias químicas y domésticas vamos a encontrar, pues, todo lo concerniente a la fabricación, por ejemplo, de pirotecnia, la fabricación de jabón, muchas industrias químicas que el hombre requiere para su diario existir. Seguidamente tenemos el ítems de las artesanías. Y pues aquí quiero hablar de que hay una gran diferencia entre la artesanía tradicional, la artesanía moderna y lo que pudiéramos llamar también manualidades, artes manuales. Entonces, nosotros, por ejemplo, en folclore podemos señalar que el tema de artesanía podemos verlos desde la cerámica. Está clasificada todo lo que tiene que ver con la cerámica y los utensilios que son, por ejemplo, para hacerla el torno, el horno también.
todo el proceso de la búsqueda del barro, la preparación de esta cerámica, el modelado a mano, el secado, el acabado, la decoración, ya sea barnizado, vidriado, por relieve, la cocción de toda esta cerámica que es parte de la artesanía panameña. Luego tenemos la tejeduría. La tejeduría se divide en tejidos blandos, semiduros y tejidos duros. De los blandos están los tejidos a mano, con agujas. Los semiduros está como por ejemplo los tejidos de sombreros, en espiral, en trenza y cosido. Y los tejidos duros serían cestas, todo lo que viene siendo motetes, cestas, ese tipo de tejidos. Luego vamos a tener los trabajos en cuero, la carpintería, que incluye también, por ejemplo, la construcción de instrumentos musicales dentro de la artesanía panameña. Vamos a ver el tema de la metalurgia, la herrería, trabajos en cobre, platería, bronce, y aquí entra también, por ejemplo, en Panamá, todo lo que es el joyero de la joyera panameña. Industrias líticas, que incluye manufacturas con elementos animales como plumas, caracoles, perlas, cera, cerda, etcétera, y con elementos vegetales que pueden ser semillas, corteza, palma, caña, calabaza, marfil. Y básicamente entonces esta clasificación que tenemos incluye cerámica, tejiduría, trabajos en cuero, carpintería, metalurgia, industrias líticas. Pero en Panamá existe más que eso en el tema de artesanía. De hecho, la confección de la pollera, que es una indumentaria del folclore panameño, se considera como artesanía. La confección de tembleques, zapatos, ya viene siendo una artesanía especializada en indumentaria. El tema de la elaboración de máscaras también son temas de elaboración prácticamente de indumentaria. Entonces la artesanía panameña es un área que abarca muchísimos aspectos en los cuales pues tenemos que ir conociendo la diferencia entre la artesanía tradicional y lo que es la artesanía de innovación. La artesanía nace con la necesidad de que sea el mismo ser humano quien desarrolle la construcción de estos elementos y luego se da para uso personal, para adorno en casa, para regalo o souvenir como recuerdo, y ha tenido una connotación que se ha ampliado desde el núcleo del hogar y las necesidades básicas del hombre, se ha ampliado a la comunidad, y no solo a la comunidad, sino que las artesanías a veces representan temas identitarios de toda una nación o de toda una región o continente, ¿verdad? Porque son conocimientos, son sabidurías populares que nuestra gente ha heredado de sus ancestros en materiales, en técnicas de construcción, en todos los aspectos que este tipo de artesanías incluye. Hemos querido entonces hacer un panorama general, primero explicando qué es el folclore y dentro de qué aspectos podemos encontrar los temas del folclore, una clasificación clara y directa, que es el folclore material, el folclore social y el folclore mental espiritual, que son vinculantes a la confección de la materia, como lo vemos en la artesanía. Entonces vemos también que la artesanía está inserta pues dentro de este esquema
que nosotros reconocemos desde la folclorología, que es la ciencia del folclore, que habla pues de vivienda, enseres, técnicas transformadoras, técnicas de adquisición, industrias químicas y domésticas, artesanía, transporte e indumentaria. Ahí vemos claramente que la artesanía está clasificada desde nuestro punto o enfoque de vista científico en la clasificación de los aspectos de la artesanía panameña. Entonces, en este foro regional de moda y artesanía, desde el enfoque del folclore, hablando específicamente de artesanía, hemos visto un sinnúmero, pues, como ya les mencioné, de trabajos de cerámica, trabajos en cuero, metalurgia, tejidos, y la clasificación de los tejidos como lo hemos visto, y muchísimas artesanías que también podemos vincular las que tienen que ver con la confección de indumentarias, ya sea indumentarias tradicionales o festivas y ceremoniales, como lo es el caso de máscaras especiales, artículos que llevan estas indumentarias en todo el país. Muchísimas gracias por haber escuchado esta disertación desde la Escuela Nacional de Folclore Dora Pérez de Zárate, de la Dirección Nacional de Educación Artística del Ministerio de Cultura, Aristides Burgos Villarreal. Para todos ustedes, he querido disertarles sobre artesanía panameña y nuestro folclore.